Luego que entré en el Vaticano, me invadió una sensación extraña. El lugar era hermoso, iluminado, pero parecía que el aire estaba más pesado de lo que debería. El olor a incienso era tan intenso que parecía pegarse a la nariz, y el silencio era casi perturbador, de ese tipo que incomoda a cualquiera. Caminaba y sentía como si el lugar me estuviera observando. ¿Sabes? Las paredes enormes, las estatuas, todo parecía vivo, de alguna forma. Sabía que estaba en uno de los lugares más sagrados del mundo, pero al mismo tiempo, había algo allí que me provocaba un escalofrío en la espalda. No tardé mucho en conocer al padre Marconi. Era un hombre alto, con ojos profundos y una expresión seria. Parecía analizarme mientras hablaba, lo que me dejó un poco incómodo. Cuando estrechó mi mano, fue como si una ola de frío recorriera mi cuerpo. Me dio la bienvenida y habló un poco sobre el Vaticano, pero no de una manera normal. Siempre dejaba algo en el aire, como si estuviera insinuando cosas que aún no entendería. Mencionó que ese lugar guardaba muchos secretos y que pocos tenían la oportunidad de conocer lo que realmente sucedía allí. No sabía bien lo que quería decir con eso, pero me sentí curioso. Marconi entonces sugirió que lo acompañara en un recorrido por las catacumbas. Dijo que era un lugar donde la conexión espiritual era intensa, donde solo algunos elegidos tenían permiso para entrar. Dudé, pero mi curiosidad terminó ganando, así que acepté la invitación. A medida que descendíamos las escaleras, el aire empezó a cambiar. Estaba más frío y había un olor extraño a piedra húmeda, mezclado con el de velas quemadas. El lugar era estrecho y el silencio era casi sofocante. Mientras caminábamos, empecé a notar símbolos en las paredes, marcas extrañas que no reconocía. No sabía qué significaban, pero al mirarlas por mucho tiempo, sentí una ligera mareo y una presión en los oídos, como si algo me estuviera advirtiendo que no debía continuar. Le pregunté a Marconi sobre los símbolos, pero solo sonrió y dijo algo sobre la importancia de la fe. Eso no me tranquilizó en absoluto, pero seguí adelante. El camino se volvía cada vez más oscuro y de repente empecé a escuchar un sonido muy bajo, como si fueran voces susurrando en algún lugar distante. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido parecía hacerse cada vez más real. Miré a Marconi, pero él no mostraba ningún signo de que también estuviera escuchando. Caminaba tranquilamente, como si nada extraño estuviera ocurriendo. La sensación de incomodidad aumentaba con cada paso, y empecé a preguntarme qué estaba haciendo allí. Entonces, llegamos a una puerta de hierro, grande y cubierta de símbolos. Parecía antigua, y había algo en ella que me causó un escalofrío. Marconi se detuvo frente a la puerta y murmuró una oración en latín, con una mirada fija e intensa. Cuando le pregunté qué había al otro lado, él simplemente dijo que algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser descubiertos por quienes no tenían la fe necesaria. Su tono era serio, y eso solo aumentó mi curiosidad, pero también mi miedo. Hizo una pausa, como si estuviera considerando abrir la puerta, pero al final solo se dio media vuelta y comenzó a regresar. Me sentí dividido entre querer saber lo que había allí y una sensación fuerte de que debía mantenerme alejado de ese lugar. La atmósfera era opresiva y parecía que el aire se volvía más difícil de respirar. Comencé a seguir a Marconi de regreso por las escaleras, pero la sensación de que algo me estaba observando continuaba, como si hubiera dejado una parte de mí allí, frente a esa puerta. Miré atrás una última vez y parecía que los símbolos en la puerta brillaban levemente, casi como si me estuvieran llamando, pero al mismo tiempo me alejaban. Era un sentimiento extraño, como si supiera que nunca olvidaría esa imagen. Cuando regresamos a los pasillos principales del Vaticano, Marconi se despidió de mí, pero de una manera que me dejó incómodo. Era como si me estuviera observando de una forma diferente ahora,
con una mirada que mezclaba compasión y algo más sombrío. Dijo algo sobre cómo yo había visto de más, y eso quedó resonando en mi cabeza. Comencé a caminar de nuevo por los pasillos, pero nada parecía igual. Aún sentía ese peso, esa sensación de que algo allí abajo había dejado una marca en mí. Empecé a cuestionar si había tomado la decisión correcta al descender con él, y una parte de mí quería salir del Vaticano lo antes posible. El resto del día pasé con esa sensación de que algo estaba mal, como si el lugar hubiera cambiado, y yo supiera que la puerta de hierro y esos símbolos extraños aún estaban allí, esperando. Intenté convencerme de que era solo una impresión, pero la verdad es que, desde ese momento, no podía volver a sentirme en paz. Era como si la presencia de Marconi, el silencio de las catacumbas y los susurros que había escuchado estuvieran ahora impregnados en mí, como un recuerdo que nunca podría borrar. A la mañana siguiente, Marconi apareció y me llamó para descender nuevamente a las catacumbas. Aún estaba afectado por lo que había sentido el día anterior, pero mi curiosidad era más fuerte. Bajamos juntos, y a medida que avanzábamos, parecía que el ambiente se volvía aún más pesado. El aire era denso, como si faltara oxígeno, y el silencio era absoluto. Cada paso que dábamos resonaba, y el peso de esa atmósfera me hacía sudar frío. El olor a velas quemadas y a la humedad de las piedras era aún más intenso que antes. Mientras caminábamos, no podía evitar mirar los símbolos en las paredes. Eran marcas extrañas, que parecían pulsar, casi vivas. Sentí un escalofrío, una leve vértigo, como si los símbolos estuvieran absorbiendo mi energía. Finalmente, llegamos a la misma puerta de hierro que había visto antes. Esta vez, Marconi sacó una llave del bolsillo y la abrió. Al moverse la puerta, sentí un fuerte olor a incienso mezclado con algo metálico, quizás sangre. La sala que se reveló era amplia, pero iluminada solo por algunas velas que proyectaban sombras por todas partes. En el centro había un altar de piedra. El ambiente era opresivo, como si algo sombrío hubiera estado allí durante mucho tiempo, impregnándolo todo. Mi respiración se aceleró y sentí un creciente miedo por estar allí. El silencio de la sala era tan intenso que podía oír mi corazón latiendo. Marconi solo me observaba, con una mirada que mezclaba calma y una cierta expectativa, como si quisiera ver mi reacción. Entonces, de repente, me di cuenta de que no estábamos solos. Freiras comenzaron a entrar en la sala, todas encapuchadas y moviéndose en completo silencio. Parecían deslizarse por el suelo, con las cabezas siempre bajas, sin mirarme nunca. Al acercarse al altar, comenzaron a murmurar cánticos en un idioma que no reconocía. Las voces eran bajas, pero tenían un tono siniestro que me dejó helado. La sala parecía enfriarse, y la sensación de peligro aumentaba. Las freiras se organizaron alrededor del altar, formando un círculo, y con cada cántico, sus voces parecían intensificarse, como si estuvieran invocando algo. Intenté alejarme, pero Marconi puso su mano en mi hombro, sujetándome firmemente. Cuando ya pensaba que nada podría empeorar, una de las freiras se acercó al altar llevando algo que no logré identificar de inmediato. Al llegar cerca, vi que era un corazón humano, aún fresco, goteando sangre. Mi estómago se revolvió y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Quedé completamente paralizado. No podía apartar los ojos de aquello, y el olor a sangre fresca era tan fuerte que casi vomito. Miré a Marconi, esperando ver alguna señal de que él también considerara aquello un absurdo, pero solo observaba la escena con una expresión seria, casi como si estuviera en trance. «Esto es parte de nuestra fe», susurró, y sentí un terror aún mayor. Aquellas palabras eran frías, sin ningún remordimiento. Las freiras empezaron a cantar más alto, y el sonido de sus voces llenó el espacio de una manera perturbadora. Era como si el aire vibrara con el sonido, y mi cabeza comenzó a latir.
Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el peso de esa atmósfera era insoportable. Mis oídos comenzaron a zumbir, y cada palabra de ese cántico parecía golpearme. Quería salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo, y Marconi no me dejaba ir. Me miró y dijo que eso era solo el comienzo, que los secretos del Vaticano iban mucho más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. La forma en que habló, con una calma aterradora, me puso aún más en pánico. Cuando finalmente el cántico cesó, las freiras salieron de la sala de la misma forma en que entraron, en completo silencio. El corazón, ahora sin vida, permanecía en el altar, y la sangre aún escurría lentamente. Sentí un nudo en la garganta y un pánico creciente, pero Marconi solo indicó que debíamos salir. Apenas podía moverme, y cada paso era difícil, como si algo me estuviera arrastrando hacia atrás, impidiéndome dejar aquel lugar. A medida que salíamos, comencé a escuchar un susurro persistente, como si las voces de las freiras aún estuvieran conmigo. Era como si algo allí quisiera seguirme, como si hubiera sido marcado por lo que presencié. Esa noche, cuando intenté dormir, los cánticos regresaron a mi mente. No podía cerrar los ojos sin revivir la escena. El altar, el corazón, la mirada de Marconi. Todo estaba impregnado en mi memoria. Sentí que algo había cambiado dentro de mí, como si el ritual hubiera dejado una marca invisible. Con cada pesadilla, era como si aún estuviera en las catacumbas, atrapado en aquella sala. E incluso durante el día, mientras caminaba por el Vaticano, tenía la sensación de que me estaban siguiendo. El lugar entero parecía haber cambiado, y no podía escapar de la sensación de que algo me observaba desde lejos, esperando el momento adecuado para revelarse. Marconi me vio por la mañana y, con una sonrisa discreta, solo dijo: «Ahora entiendes un poco más sobre lo que significa la fe». Eso me dio escalofríos. Sabía que no se trataba solo de una visita espiritual. Había algo mucho más oscuro y profundo, y la sensación de que jamás volvería a estar en paz era abrumadora. Aún perturbado por lo que había visto en las catacumbas, decidí explorar más la biblioteca del Vaticano. Sabía que allí guardaban textos y documentos antiguos, así que pensé que podría encontrar algo que explicara lo que había presenciado. La biblioteca era inmensa, con estanterías que parecían extenderse para siempre. Cada libro allí parecía cargado de historias antiguas, con un fuerte olor a papel viejo mezclado con un silencio casi pesado. A medida que caminaba por esos corredores, sentía que estaba hurgando en algo que nunca debería ser revelado. Pero eso era precisamente lo que me atraía. Caminé hasta encontrar una puerta de hierro que estaba cerrada y aislada del resto de la biblioteca. Había una reja separando esa sección, con un candado robusto. Me sentí curioso y, mientras observaba, uno de los bibliotecarios se acercó, notando mi interés. Se quedó parado un momento, mirándome con una expresión seria, casi de advertencia. Luego, en voz baja, me dijo que el padre Marconi podría darme la llave si deseaba ver lo que había allí. Decidí buscarlo. Cuando lo encontré y le expliqué lo que quería, no pareció sorprendido. Solo sonrió, como si ya lo hubiera anticipado, y me entregó una pequeña llave oxidada, diciéndome que debía usarla con cautela, pues no todos estaban preparados para los secretos allí guardados. Volví a la puerta y destragué el candado. Al abrirla, el aire dentro parecía más frío y denso, como si nadie hubiera entrado en esa área durante mucho tiempo. En cuanto entré, fui envuelto por un olor a cuero envejecido y pergamino antiguo. Las estanterías estaban llenas de libros con cubiertas oscuras y símbolos que no reconocía. En el centro de la sala había un libro que se destacaba de los demás, con una cubierta gruesa y sin título. Lo tomé en mis manos y, en el momento en que lo toqué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si tuviera su propia energía. Abrí la primera página y me encontré con ilustraciones de rituales, símbolos extraños y descripciones detalladas de sacrificios que no podía creer que existieran.
A medida que pasaba las páginas, empecé a ver cánticos escritos en un idioma que no conocía. Las descripciones de los rituales eran tan gráficas que me dejaban mareado. Había dibujos de símbolos que reconocí de las catacumbas e instrucciones sobre cómo realizar invocaciones. La idea de que estos textos estuvieran en el Vaticano, un lugar sagrado, era tan absurda que apenas podía procesarla. Pero cuanto más leía, más entendía que lo que había visto en las catacumbas formaba parte de algo más grande, algo antiguo que estaba enraizado allí. Ese libro parecía una puerta a un mundo que jamás debí conocer, y el peso de cada palabra me oprimía, como si me estuviera arrastrando hacia un abismo. Mientras estaba inmerso en la lectura, escuché pasos acercándose. Levanté la cabeza y allí estaba el obispo, observándome con una expresión severa. No parecía sorprendido de encontrarme allí, pero había algo en su mirada que me llenó de miedo. Se acercó lentamente, tomó el libro de mis manos y dijo, con voz firme, «Este conocimiento no es para cualquiera». El obispo hojeó algunas páginas, casi como si estuviera verificando algo. «Hay secretos que protegemos por generaciones, y ahora tú también formas parte de ellos», murmuró, sin apartar la mirada de mí. Intenté argumentar, pero él solo me lanzó una mirada helada. «Has ido demasiado lejos, pero ahora que sabes, cargas la responsabilidad». Quedé paralizado, sin saber qué responder. El obispo cerró el libro y comenzó a caminar hacia la salida, señalando para que lo siguiera. Fui tras él, aún en shock por todo lo que había visto y oído. Cuando salimos de la sala, se volvió y dijo, «Ahora que conoces la verdad, debes mantener esto en silencio. El precio de revelar lo que sabes es mayor de lo que puedes imaginar». Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras él se alejaba. Era una amenaza, y lo sabía. Estaba claro que no tenía opción. Ahora estaba involucrado en algo que iba más allá de mi comprensión. La sensación de peso y opresión parecía seguirme a medida que me alejaba de la biblioteca. Volví a caminar por los corredores del Vaticano, pero todo parecía diferente. El aire estaba más frío, y las sombras en las paredes parecían más largas, como si el propio ambiente se volviera hostil. Mis pensamientos regresaban a lo que había leído. Los rituales, los símbolos, las ofrendas, todo aquello ahora hacía sentido, de una manera perturbadora. Era como si el Vaticano fuera un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazaran, donde fuerzas oscuras se mantenían ocultas bajo una fachada de fe. Aquella noche, intenté dormir, pero las pesadillas fueron implacables. Veía el altar ensangrentado de las catacumbas, escuchaba los cantos de las monjas y sentía la presencia del obispo observándome, como si estuviera allí, vigilándome incluso a distancia. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban, y sentía que, de alguna manera, todo eso estaba marcado en mí, como si fuera una maldición. Cuando finalmente desistí de intentar dormir, me senté y comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había sido expuesto a secretos que jamás debieron ser revelados, y ahora estaban impregnados en mi mente, como una sombra que nunca desaparecería. Al día siguiente, vi a Marconi en el corredor, y me miró de una forma que parecía llena de significado. No intercambiamos una palabra, pero la sonrisa que me dio fue suficiente para que lo entendiera. Sabía que estaba perturbado, que había sido consumido por el horror de los secretos del Vaticano, y de alguna manera parecía satisfecho con eso. Sabía que, incluso al salir de allí, nunca escaparía realmente. Esos secretos oscuros y los rituales macabros continuarían persiguiéndome, donde quiera que estuviera. Después de esa noche, no había más dudas. Necesitaba salir del Vaticano. Las pesadillas se habían vuelto insoportables y apenas podía diferenciar lo que era sueño de lo que era realidad. Siempre tenía la sensación de que alguien o algo me seguía, me observaba. Marconi y el obispo parecían estar siempre cerca,
incluso cuando creía que estaba solo. Ya no podía soportar más ese ambiente. Sentía que, con cada día que pasaba, una parte de mí era arrastrada hacia las sombras de ese lugar. Decidí que huiría esa noche. Esperé hasta que el Vaticano estuviera en completo silencio. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Comencé a caminar por los pasillos, tratando de evitar a cualquiera que pudiera detenerme. Cada paso resonaba, y el peso de esa atmósfera me hacía sudar frío. Escuchaba ruidos provenientes de todos lados, y a cada sombra mi corazón se disparaba. El camino hacia la salida parecía interminable. Pasé junto a estatuas y salas enormes, siempre con la sensación de que alguien estaba a punto de encontrarme. Finalmente, llegué cerca de una puerta lateral que parecía llevar hacia afuera, pero al acercarme, sentí un escalofrío al ver la figura del obispo bloqueando el paso. Me miró con una sonrisa que mezclaba compasión y reproche. ¿Realmente crees que puedes irte?, dijo, con una voz que parecía eco de una manera casi sobrenatural. Intenté decir algo, pero no pude. El miedo me paralizó, y él dio un paso hacia mí, su presencia dominando todo el espacio a nuestro alrededor. «Has visto demasiado para simplemente salir», continuó. Sabía que no había salida. Pero, en un impulso, me di la vuelta y comencé a correr hacia otro pasillo. Detrás de mí, escuché sus pasos, como si me estuviera siguiendo tranquilamente, sin prisa, seguro de que no escaparía. Corrí sin parar, sin saber realmente hacia dónde iba. Cada pasillo parecía igual al anterior, y la oscuridad me envolvía por todos lados. Era como si el Vaticano entero estuviera vivo, conspirando para mantenerme allí. De repente, giré una esquina y me encontré con un grupo de monjas encapuchadas, exactamente como las que había visto en el ritual. Estaban paradas, formando un círculo alrededor de algo que no podía ver. Quise regresar, pero parecía que mis pies estaban pegados al suelo. Las monjas comenzaron a entonar cánticos, y sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si sus voces estuvieran drenando mi energía. Reuní las últimas fuerzas que tenía y me desvié de ellas, corriendo por otro pasillo. A lo lejos vi una escalera que llevaba hacia arriba. Subí los escalones de 2 en 2, con una sensación de urgencia. Sentía que, si me detenía, me atraparían y jamás saldría de allí. Al llegar a la cima, finalmente vi una puerta que daba a los jardines. Corrí hacia la salida, pero al abrir la puerta, miré hacia atrás y vi a Marconi observándome. Estaba parado al pie de la escalera, solo sonriendo. «Los secretos que ahora conoces nunca te abandonarán», dijo, y esas palabras me golpearon como un mazazo. Salí corriendo, sintiendo el aire fresco por primera vez en horas, tal vez días. Llegué a la calle y seguí caminando sin mirar atrás. Estaba exhausto, y mi cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Cada paso era un esfuerzo, pero sabía que no podía detenerme. El Vaticano había quedado atrás, pero sabía que eso no era el fin. Sentía una presencia a mi alrededor, como si las sombras de esa noche aún me siguieran. Cuando finalmente me alejé lo suficiente, miré hacia atrás y vi las torres del Vaticano iluminadas contra el cielo. Pero, incluso allí, en la seguridad de la distancia, tenía la certeza de que los secretos de aquel lugar estaban marcados en mí. Ahora, incluso fuera del Vaticano, me siento como si estuviera siendo observado. Es como si Marconi y el obispo me hubieran enredado en una red invisible, y a pesar de la distancia, aún me acompañaran. Sé que me dejaron ir, pero no sin un propósito. Es como si el peso de los secretos del Vaticano estuviera eternamente conmigo, una sombra que no puedo sacudir. Intento continuar con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, veo los cánticos de las monjas, el altar ensangrentado y la mirada helada de Marconi y del obispo. Siento que nunca volveré a ser el mismo, y en el fondo,
sé que los secretos que cargo son algo que jamás podré olvidar o de lo cual escapar.